Buenas tardes. Buenas tardes con todos los que se encuentran en esta plataforma virtual, audiencia que inicia a las 14 horas con 4 minutos del 18 de septiembre de 2023. Dirige Edgar Custihualpa Díaz, juez del Juzgado Penal Unipersonal de Acobamba, con la asistencia del señor especialista judicial de audiencias, con la finalidad de continuar con la audiencia pública de juicio oral seguido contra Roberto Santiago Aroni Torres y otros por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, Municipalidad Provincial de Acobamba. Procedemos. Asimismo, se deja constancia que esta audiencia viene siendo grabada en audio y video, a cuyo registro pueden acceder las partes previas solicitud. Igualmente, se deja constancia que esta audiencia inició con retraso de 4 minutos, por cuanto en este proceso y los otros que tenemos a cargo, fue asistido por especialistas de otro módulo penal que simultáneamente han agendado a la misma hora otro proceso, otra audiencia en el expediente 471-2022, incidente 20. En atención a ello, hemos solicitado en la otra audiencia un permiso de 30 minutos, que ya está corriendo, y procedemos a acreditar a las partes intervinientes. Por el Ministerio Público, doctora, muy buenas tardes. Ante todo, muy buenas tardes, señor magistrado, y a todos los concurrentes. Por el Ministerio Público, María Vilca Asa, con demás datos ya señalados en audiencias anteriores. Muchas gracias. Lamento no poder activar mi cámara porque hemos tenido cambio de equipos y parece que esta no está, allá ingresó felizmente. Pero la activación fue precisamente por ese cambio de equipos que hemos tenido en este despacho fiscal, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, por la Procuraduría, doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes, la abogada Judith Albina Núñez Martínez, con los demás datos señalados en las anteriores sesiones. Gracias. Por la defensa técnica del señor Aroni Torres, Roberto Santiago, doctor, buenas tardes. Doctor Juan José aún no se ha conectado. Por la defensa técnica del señor Luis Alberto Marman y Sarmiento, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos presentes, señor José. Sírvase a acreditar, doctor. Solo logramos escucharle el saludo solamente. Muy buenas tardes con todos. El que habla, abogado Jean César Sumaeta Segura, continuando con la defensa técnica de Luis Alberto Marman y Sarmiento. Muchas gracias, señor juez. Muchas gracias, doctor. Por la defensa técnica nuevamente de Aroni Torres, Roberto Santiago, doctor, buenas tardes. Doctor Juan José, sírvase a acreditar. Buenas tardes, señor magistrado. Abogado de Roberto Aroni Torres, el letrado Juan José Yarín Pisconte, con registro del Colegio de Abogados de ICA número 1909 y demás datos ya consignados en las sesiones anteriores, señor juez. Ya, muchas gracias. Doctor Ian Carlos, defensa técnica de Cueto Murillo. Doctor, buenas tardes. Aún no se encuentra. Señor Luis Alberto, buenas tardes. Nombre completo. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Luis Alberto Marman y Sarmiento, DNI 2004-8641, doctor. Ya, muchas gracias. Señor Aroni Torres Santiago, Roberto Santiago. Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Santiago Aroni Torres, DNI 200-585-07. Ya, muchas gracias. Bueno, falta conectarse la defensa técnica y su patrocinado o el imputado Cueto Murillo y su señor abogado. Doctor Vladimir, comuníquese por favor con el doctor Ian Carlos Ilizarbe Ayuque. Le escribo el número de... ¿Tiene su número o le escribo su número de...? Sería bueno que me envíe, doctor, no tengo su número, por favor. Ya, voy a escribir en el chat, doctor.
Bueno, no han registrado su número del doctor. Seguiremos buscando. ¿Usted no tiene su registro, doctor, del doctor Giancarlos Irizarbe Ayuque? De otros procesos, no importa. Doctor, yo tengo el número. ¿A quién le podría facilitar? Escriba en el chat, por favor, doctora Judith. O si no, díctenos y el doctor Vladimir va a copiarle para facilitar. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí, claramente, doctora. Ya. 999 39. 835 052. Gracias, doctora. Señor magistrado, me manifiesta que se une en breve. Bien, doctor, esperaremos. No obstante de ello, como es autodefensa, está presente tanto el señor Aroni Torres como también el señor Marmani. Podemos iniciar mientras se conecta, aunque ya se conectó. Doctor, buenas tardes. Doctor Giancarlo, sírvase a acreditar, justifique su tardanza. Muchas gracias, señor magistrado. Asimismo, también con salud de la tarde a las demás partes concurrentes. Abogado Giancarlo Irizarbe Ayuque, continuando la defensa técnica del ciudadano Bitmer Alfredo Cueto Morillo, con los demás datos sobrantes en la audiencia anterior. Magistrado, mil disculpas del caso, magistrado, atendiendo a que tuve una diligencia, señor magistrado, por la universidad, situación que recién estoy en camino, señor magistrado, a efectos de conectarme. Las disculpas del caso, señor magistrado. Muchísimas gracias, esperando Bien. su pronta comprensión. Gracias, señor Bien, juez. téngase por acreditado y justificado su tardanza en atención a que los colegas de la defensa o que ejercen la defensa libre, bueno, la forma de procurar su ingreso es precisamente realizando su labor en donde son contratados. En ese sentido, usted, doctor, lo va a representar a su patrocinado que aún no se ha conectado para iniciar con la audiencia. Doctor Giancarlos. Sí, señor magistrado, voy a Bien, representar. téngase por representado, de modo tal, está garantizado su derecho a defensa del señor Cueto Murillo Bitmer. ¿Observaciones, doctora Mariela? ¿Alguna observación para instalar válidamente la audiencia? Ninguna, señor. Procuraduría, doctora Judith. Ninguna, señor magistrado. Doctor Juan José. Ninguna observación. Doctor Ian César. Ninguno, señor juez. Doctor Giancarlos. Ninguna, doctor. No habiendo observaciones, se da válidamente instalada la continuación de la audiencia pública de juicio oral. En consecuencia, el estado del proceso es escuchar su autodefensa de los ciudadanos en condición de procesados.
Señor Aroni Torres, active su cámara y micrófono. Usted ya escuchó en la sesión anterior la defensa que ejerció su señor abogado. Como parte de su autodefensa, ¿qué más desea usted manifestar? Escuchamos. Bueno, me considero inocente. Yo no recibí ningún dinero de nadie, doctor. Esa es mi autodefensa. ¿Terminó? Sí, doctor. Ya, muchas gracias, señor. Igualmente, señor Luis Alberto Marman y Sarmiento, buenas tardes. Active su cámara y micrófono. Buenas tardes, señor magistrado. Ya, señor Luis Alberto, igualmente usted ha escuchado la defensa que ha ejercido su señor abogado en la audiencia anterior. Como parte de su autodefensa, ¿qué más usted nos puede manifestar? Estamos para escuchar. Doctor, yo me ratifico en todos los extremos de mi declaración. Me considero inocente porque ya que yo no he cometido ningún prejuicio, ningún dolo, doctor. Eso sería mi participación. Ya, muchas gracias. Doctor Giancarlos, su patrocinado se va a conectar. ¿Cuál es la coordinación que ha realizado? Toda vez de que en la sesión anterior ha sido válidamente notificado, se ha conectado y conoce de la programación convocada para el día de la fecha. Renuncia a su derecho a autodefensa, señor magistrado, mi patrocinado. Gracias, doctor. Bien, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento dictado en la sesión anterior y se emite la resolución corrida. Acobamba, 18 de septiembre de 2023, vistos y oídos en audiencia pública de juicio oral, considerando primero que para esta audiencia fueron convocados y válidamente notificados los ciudadanos en condición de procesados. Dentro de ellos, el ciudadano Bigmer Alfredo Cueto Murillo, quien no ha concurrido a esta audiencia, y el apercibimiento fue de prescindirse de su derecho establecido en el artículo 391 del Código Procesal Penal, es decir, de su derecho a la autodefensa. En este acto procesal, a pesar de ser ya 16 horas con 17 minutos, no ha concurrido presencialmente ni se ha conectado a la plataforma virtual. Su señor abogado ha manifestado que renuncia a su derecho. No obstante de ello, estando bajo apercibimiento de prescindirse, se hace efectivo la misma dictada en la audiencia anterior, debiendo continuarse con la audiencia en el estado o acto procesal que corresponda. Por estas consideraciones, se resuelve prescindir del derecho a la autodefensa que dispone o está establecido en el artículo 391 del Código Procesal Penal del ciudadano Bigmer Alfredo Cueto Murillo. Segundo, disponer la continuación de la audiencia en el acto procesal que corresponda. Resolución que se notifica, Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Procuraduría. Conforme, señor magistrado. Doctor Giancarlos. Ninguna observación, doctor. Doctor Juan José. Ninguna observación, señor magistrado. Doctor Ian César. Conforme, señor juez. Bien, siendo así, se da por cerrado el debate. En consecuencia, corresponde emitir la resolución final. No obstante de ello, conforme se ha manifestado de modo, en esta audiencia vamos a dar a conocer solo la parte dispositiva y para ese efecto solicitamos nos concedan 2 minutos. Vamos a reiniciar en 2 minutos. Infiero que no hay ninguna observación, por lo contrario vamos a ganar tiempo.
Bien, reanudamos la audiencia. En consecuencia, conforme hemos manifestado, vamos a dar a conocer solo la parte dispositiva de la decisión judicial en esta instancia. Resolución corrida a Cobamba 18 de septiembre de 2023. Materia corresponde decidir si se absuelve o se condena a Santiago Aroni Torres, Roberto Santiago Aroni Torres, Luis Alberto Marman y Sarmiento, en su condición de autores, y a Bigmer Alfredo Cueto Murillo en su condición de instigador por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 397 del Código Penal en agravio de... esto respecto al imputado Bigmer Alfredo Cueto Murillo y respecto a Roberto Santiago Aroni Torres como presunto autor del delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho pasivo propio, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 393 del Código Penal, con igualmente respecto a Luis Alberto Marman y Sarmiento y Bigmer Alfredo Cueto Murillo. Precisamos, respecto a Luis Alberto Marman y Sarmiento en su condición de autor y de Bigmer Alfredo Cueto Murillo como presunto instigador, como por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 397 del Código Penal, y respecto a Roberto Santiago Aroni Torres, como presunto autor del delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho pasivo propio, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 393 del Código Penal, en agravio del Estado Municipalidad Provincial de Acobamba. Considerando primero, el juez que dirige esta audiencia, por razones laborales, viene cumpliendo otros roles adicionales al juzgado penal unipersonal de Acobamba. En ese sentido, tiene otros actos procesales programados. Además, en este mismo juzgado de otra audiencia que ha coincidido en la hora, por una programación que no realizaron oportunamente los especialistas de audiencia que han asistido en las sesiones anteriores. Segundo, en ese sentido, solo de modo resumido se da a conocer las razones por las cuales se toma la decisión a exponerse y resolverse en la parte pertinente. Tercero, a los tres imputados, conforme se ha señalado, se ha imputado a dos, esto es a Aroni Torres y Marman y Sarmiento, en su condición de autores, y a Murillo Cueto en su condición de instigador. Cuarto, si bien es evidente que la Fiscalía ha señalado que ha acreditado la autoría y la instigación por parte de los citados ciudadanos, con los medios probatorios que se han actuado en esta audiencia, se tiene el argumento de los abogados defensores de cada uno de los imputados, que no han incurrido en el ilícito penal atribuido por la Fiscalía y no se ha destruido su presunción de inocencia y deben ser o deberían ser absueltos de la pena y demás pretensiones señaladas tanto por la titular de la acción penal como por la defensa técnica de la parte civil. Respecto al instigador, Cueto Murillo Bigmer Alfredo, previamente se tiene el indicio probado de que los alumnos de la Escuela Técnica de la Policía Nacional del Perú con sede en Huancavelica
han obtenido licencias de conducir para vehículos menores, motocicletas y motocar, expedidos por la Municipalidad Provincial de Acobamba, Huancavelica, Perú, sin haber concurrido a esta entidad pública, no haber presentado los requisitos y supuestamente no haber cancelado ningún importe en las oficinas de recaudación o caja de la Municipalidad Provincial de Acobamba. Probado con el testimonio de los 13 testigos y la lectura del testigo que no ha concurrido. Su participación ha sido recabar, según la actuación probatoria, de su DNI, fotografía, llevarlas y haber coordinado con Marmani Sarmiento, acerca de los requisitos y la manera cómo se iba a obtener. Y llevó en un sobre, ¿no?, los requisitos, y como consecuencia de ello está probado que se ha expedido las licencias de conducir. Si bien es evidente que la defensa ha sostenido que, bueno, no habría medio probatorio que supere la exigencia de alta certeza, sin embargo, con los indicios que establece que se sustentarán en la decisión final, ha sido destruido su presunción de inocencia, por cuanto, si bien es evidente que, si bien es que también podría alegarse de que ya fue sancionado con una amonestación en la vía administrativa, como conocen como hombres de derecho, esto ha sido ya disipado tanto por el Tribunal Constitucional como también por la Corte Suprema en reiteradas jurisprudencias, y la última que señala el Tribunal Constitucional en el expediente 3285-2017, el proceso administrativo disciplinario tiene por objeto investigar, de ser el caso sancionar una inconducta funcional, mientras que el proceso jurisdiccional conlleva a una sanción punitiva. A ello, la Corte Suprema ha agregado que el proceso administrativo disciplinario, ¿no?, tiene como objetivo proteger el correcto funcionamiento de la administración pública, mientras el derecho penal tiene como objetivo o finalidad de proteger bienes jurídicos, como en este caso también está establecido en el tipo penal, señalado en el introito de esta decisión judicial. Por tanto, se debe amparar la pretensión de la Fiscalía, como también de la Procuraduría. Con relación a Marmani Sarmiento, si bien es que no se tiene prueba sobreabundante, como sí para determinar la expedición de las licencias de conducir sin haber cumplido los requisitos y no haber ingresado ningún monto dinerario. También está probado que los alumnos en un primer momento han aportado 90 soles, a pesar de que el TUPA, aprobado mediante una ordenanza, establecía un monto diferente. Sin embargo, se tiene el informe 080. Primero se tiene el testimonio de su coimputado, Murillo Torres, quien ha manifestado, al contestar en la sede fiscal, que ha hecho coordinaciones personales porque ha realizado un viaje a la provincia de Acobamba
para preguntar respecto a los requisitos para obtener las licencias de conducir. Y se refiere, porque la pregunta en la pregunta 17 fue directa, cuál fue los requisitos que habría manifestado el ciudadano Marmani Sarmiento. También ha manifestado que lo conoce porque fue su docente en educación básica regular nivel secundario. Y estas coordinaciones, precisamente, si bien que no se expresa con puntualidad cuál habría sido los demás detalles, está demostrado que ha tenido una coordinación de manera personal, lo conocía como su docente y con esa confianza ha ido a realizar las coordinaciones. A fin de que este ciudadano Marmani Sarmiento, que tenía un contrato de asesor y luego otros cargos, ¿no?, interceda o actúe o realice la conducta de, a su vez, solicitarle a Aroni Torres para que expida las licencias de conducir a favor de los alumnos que sí han recibido. Además, esta versión de su coimputado fue corroborado con el informe 80, que como primer medio documental se dio lectura, que en la parte pertinente señala que en el numeral E, que la persona de Roberto Santiago Aroni, quien ha manifestado desde enero de 2015 hasta marzo de 2016, trabajó en la Municipalidad Provincial de Acobamba. Y en lo sustancial, en este literal del informe 80, guión 2016-IGPN, DIRIN, guión IRPNP-OD-Huancavelica, señala. Cuando trabajaba como jefe operador de transportes y tránsito, las firmas y sellos que se consignan en dichos documentos corresponden a su persona y cargo la expedición de las licencias. Está hablando Aroni Torres. La expedición de las licencias de conducir fue porque el asesor del alcalde de Acobamba, señor Luis Marmani, profesor, le dijo que había un acuerdo de institución a institución entre la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad de Acobamba y le pidió que facilite la expedición de las licencias de conducir para los alumnos de la Escuela de la Policía de Huancavelica. En este tipo de delitos se realizan los ilícitos penales de manera subrepticia, de modo tal no se puede exigir a que con contundencia exista un medio probatorio como en otros delitos pueda acreditar de modo pleno el ilícito que se juzga. Sin embargo, existe el artículo 158 que señala que sí se puede determinar responsabilidades con base a indicios. Hemos señalado el indicio probado y los indicios que estamos señalando, por tanto, su condición de autor también ha sido demostrado a criterio de este juzgado, de modo tal se debe amparar las pretensiones tanto de la Fiscalía como de la Procuraduría. Respecto a Aroni Torres, debemos señalar que fue servidor público y ha sido destituido mediante una resolución de alcaldía, precisamente que en la parte final de la resolución, que ha sido leído en la sesión pertinente, señala que su destitución obedece a que apenas han tomado conocimiento de
de la falsificación de licencias, es lo que señala la resolución de alcaldía, fue inmediatamente destituido. Por tanto, a esta destitución inferimos, ni siquiera fue impugnada en la sede administrativa ni vía contencioso administrativo. Y estamos hablando en la vía penal. Es cierto que en la audiencia la defensa ha manifestado que bien, con las disculpas del caso, en ese sentido, como se ha señalado inicialmente, la vía administrativa persigue otra finalidad. Es obvio que se respeta el debido procedimiento, así como se hace en la vía jurisdiccional, el debido proceso. Como se ha señalado, este tipo de delitos son subrepticios. En ese sentido, los testigos han manifestado que no lo conocen, y es cierto porque de modo uniforme han señalado, pero se tiene el nexo de su coimputado que tiene la condición de coautor. Marmani Sarmiento, como asesor, le ha pedido, y lo demás que, bueno, se infiere que los 90 soles que ha sido recibido de cada uno de los alumnos no ha sido, que no ha llegado a las arcas del municipio. Al ser subrepticio se infiere que ha sido al patrimonio del acusado en cita. En ese sentido, quedó también a criterio de este juzgador destruido su presunción de inocencia, por tanto se debe amparar la pretensión del titular de la acción penal como de la parte civil. Asimismo, en la decisión o resolución final a programarse en esta audiencia, se precisará todo las formalidades y demás argumentos que se precisarán en dicha resolución, el mismo que se fijará en esta audiencia. Por estas consideraciones se resuelve, primero, condenar a Bigmer Alfredo Cueto Murillo como autor del delito de Bigmer Alfredo Cueto Murillo como instigador del delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho activo genérico previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 397 del Código Penal, en agravio del Estado, Municipalidad Provincial de Acobamba. Condenar a Luis Marmani Sarmiento como autor del delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho activo genérico, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 397 del Código Penal, en agravio del Estado, Municipalidad Provincial de Acobamba. Condenar a Roberto Santiago Aroni Torres como autor del delito contra la administración pública en su modalidad de cohecho pasivo propio, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 393 del Código Penal, en agravio del Estado, Municipalidad Provincial de Acobamba. Imponer en el extremo de imponerse la pena privativa de libertad, nos vamos a reservar para hacer un análisis exhaustivo
y en atención a la finalidad que persigue la pena, ¿no?, debidamente previsto en el artículo 139, numeral 25 de la Constitución, en el 9º artículo del título preliminar del Código Penal. Con mayor análisis vamos a establecer en la decisión final. Igualmente respecto a las penas accesorias. Del mismo modo, en el extremo de la reparación civil, vamos a determinar todos los medios probatorios que se han actuado y si se ha cumplido con los 4 elementos que exige la responsabilidad civil, esto es la anticuricidad, el nexo causal, el factor de atribución y el tipo del daño en que se ha ocasionado. Eximimos de las costas del proceso disponemos la inscripción en los boletines de condena una vez quede firme y se remitan los oficios que disponga la ley, cumplido sea, se remitan los actuados al juzgado de investigación preparatoria de Acobamba para fines de ejecución. Se fija para la lectura de la resolución íntegra para el día, a ver, hoy 10, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para el día 28, la misma que se verificará a las 17 horas con 00 minutos ante las partes que comparezcan, conforme así establece el artículo 396, inciso 1 del Código Procesal Penal. Se precisa que los recursos de impugnación correrán a partir del momento en que se notifique a su domicilio procesal señalado en autos o en su casilla electrónica proporcionada en autos, con las precisiones que ha determinado el Tribunal Constitucional, y la misma Corte Suprema ya uniformizó su criterio respecto al plazo que debe correr cuando se notifica en la casilla electrónica vía SINOE. Obviamente las partes, este es un juzgado unipersonal, tienen el pleno derecho de interponer los recursos que establece el Código Procesal Penal a fin de que sea reexaminado por un colegiado integrado ya por 3 magistrados. En ese sentido, preguntamos si tiene alguna observación la Fiscalía. Ninguna, señor magistrado. Procuraduría. Ninguna, señor magistrado. Defensa técnica del señor Aroni Torres. Señor magistrado. Defensa técnica de Marman y Sarmiento. Ninguna, señor juez. Defensa técnica del señor Cueto Murillo. Ninguna, señor magistrado. Bien, no habiendo observaciones, se da por suspendida y reprogramada para la lectura íntegra de este proceso. Muy buenas tardes con todos, pueden desconectarse. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes. Buenas tardes con todos.